Esta tarde, la Real Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes. Tiene la palabra en función de secretario el ilustrísimo señor don Jerónimo Prieto Pontones, para dar lectura al acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada el pasado 28 de enero de 2011, recogida en el acta número 275, se acordó incluir en el programa de actos de esta academia la conferencia titulada Intervencionismo español en Marruecos, análisis de los factores que confluyen en un desastre militar, anual, que estará a cargo del ilustrísimo señor don Fernando Caballero Echevarría, coronel de artillería, comandante militar de Cádiz y gobernador militar del campo de Gibraltar. Será presentado por el ilustrísimo señor don Manuel Estrella Ruiz, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. Muchas gracias, don Jerónimo Prieto. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Manuel Estrella Ruiz, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, para presentar al conferenciante. Con la venia, presidente. Los jueces no acostumbramos a pedir la venia y siempre que tenemos la mínima ocasión no la desperdiciamos. Excelentísimas y ilustrísimas autoridades civiles y militares, querido público, amigos en general, yo quiero, por supuesto, empezar dándole las gracias a la Academia por proporcionarme la posibilidad de presentar al coronel don Fernando Caballero Echevarría, magnífico profesional y buen amigo, y esa es la razón por la que estoy aquí, evidentemente. Para mí es un honor, es un orgullo poder decir alguna palabra bonita y agradable acerca de lo que ha sido su currículum. No se preocupen que no les voy a leer la hoja de servicios. Y lo que ha sido su paso por el ejército español, su gran amor a la patria, lo que lleva demostrando muchos años de profesión, y las razones por las que pienso que le han llevado a abordar una de sus grandes pasiones, que es Marruecos, y en general todo el mundo islámico y el conocimiento de los conflictos internacionales derivados de su paso por la inteligencia en el Estado Mayor del Ejército Español. Don Fernando Caballero, no voy a decir en qué año nació, pero ingresa pronto en la academia, como lo hicieron su bisabuelo, su abuelo, su padre, perdón, y su vocación pues tampoco era muy difícil de adivinar. Pertenece a una familia de raigambre militar y él, haciendo eco de lo que en su casa pues aprendió, pues lógicamente siguió esos pasos. Es un hombre que está muy vinculado a todo lo que tiene que ver evidentemente con su profesión, a la que se ha entregado en cuerpo y alma a lo largo de su vida, y la prueba evidente está en su brillante currículum y hoja de servicios. Pero yo quisiera destacar algún punto más humano, si se me permite, huyendo del rigor propio de una academia, acerca de su personalidad. Fernando Caballero, nano para los amigos, entre los cuales yo tengo la honra de pertenecer, pues es una persona extraordinariamente educada, es un hombre intenso, un hombre que se entrega a todo lo que le ponen por delante, muy dado a fomentar todo tipo de relaciones, de amistades, es un hombre muy afectivo, y que yo creo que tiene importantes pasiones en su vida que convendría destacar. En primer lugar, por supuesto, la entrega a su familia, algo que cualquiera que lo conoce lo atisba desde el primer momento, el ser un magnífico amigo de sus amigos y, por supuesto, la entrega a su carrera, a su vocación, al espíritu militar y a lo que ha desarrollado a lo largo de una prolongada vida profesional que le ha llevado a cosechar importantes éxitos, como todos ustedes saben. Yo creo que el hecho de que naciera, bueno, naciste en Melilla, en Madrid, porque yo no me acabo de aclarar. En Madrid, pero como tu vida es más melillita que madrileña, eso yo creo que ha marcado importantemente su vocación, por todo lo que desarrolló con posterioridad. Él tan pronto pudo, es diplomado en Estado Mayor, tanto por España como por Marruecos, y estuvo destinado en el Alto Estado Mayor de la Defensa del Ejército Español. Y él siempre ha logrado ahí desarrollar una vocación muy importante, que es su interés por la solución de los conflictos internacionales. Los militares están llamados a solucionar los conflictos que otros generan, normalmente ellos no. Pero él se ha especializado en eso, en el estudio del análisis de los conflictos internacionales y de una manera muy especial el mundo magrebí y sobre todo Marruecos. Él ha estado destinado en Rabat, es un hombre que conoce todos los problemas
relacionados con la defensa, Marruecos, España y el eje que nos une de una manera perfecta. Yo además he tenido la suerte de estar con él en Marruecos muy poco tiempo, pero lo suficiente para comprender que tiene allí una simbiosis perfecta. No voy a decir que parezca uno más, pero desde luego el servicio de espionaje español se pierde una oportunidad maravillosa de no contar con él por aquellas tierras. El coronel Caballero, nuestro amigo Nano, Fernando, es un hombre, como les digo, entusiasta, apasionado de todo lo que hace, un magnífico amigo de los suyos, es un hombre infatigable, es un gran deportista y reúne prácticamente todas las grandes virtudes de un colchonero, de un seguidor del Atlético de Madrid. Por eso está, como alguno que otro que anda por aquí, de enhorabuena esta semana. Los madridistas dicen que solamente hasta el viernes, pero yo creo que eso se nos va a prolongar un poquito más. Reúne esas virtudes de hombre sacrificado, de hombre esforzado, solo te falta ser del Cádiz porque algún defecto tenías que tener, y es una persona muy amena. Yo estoy convencido que él nos va a ofrecer una visión entusiasta, pero muy intelectual, muy profunda, porque lo tiene muy estudiado, así me consta, de un hecho histórico importantísimo y trascendental para la España del siglo XX, que bueno, se le ha dado la lectura que se le ha querido dar muchas veces. Yo creo que el rey Alfonso XIII algo tuvo que ver en aquel problema, y por supuesto luego la historia demostró muy rápidamente a través de General Primo de Rivera que no todo era como apuntaba o simplemente parecía, sino que era un problema verdaderamente complejo. Yo estoy convencido que nos va a dar una visión lúcida y racional de lo que allí sucedió, porque me consta que lo tiene perfectamente estudiado. Yo ya no les robo mucho más tiempo, simplemente decirles que bueno, que es una persona encantadora, que sin duda que es muy ameno, y eso hará que esta conferencia sin duda sea interesante. Algún defecto tiene, por ejemplo, la sevillana la baila fatal, pero bueno, que todo no se puede hacer perfectamente en esta vida. Así que yo sin más no les canso ni les aburro más su atención, y querido Fernando, tuya la palabra. Muchas gracias, don Manuel Estrella Ruiz. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Caballero Echevarría para pronunciar la conferencia Intervencionismo español en Marruecos, análisis de los factores que confluyen en un desastre militar, anual. Una vez que termine el conferenciante, tendremos la oportunidad de dirigirnos a él, parte de cualquiera de los presentes, para preguntarle lo que estimen oportuno, siempre relacionado con la conferencia, o hacerle algún comentario. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, Manolo, por tus palabras, ¿no? En primer lugar, agradecer a todos su presencia, a las excelentísimas y ilustrísimas autoridades, a todas las señoras y señores que nos acompañan, en definitiva, todos mis amigos, porque está la mitad de mi unidad, todos mis amigos gaditanos, y por lo tanto, en principio me siento como en casa. Agradecer la oportunidad a la Academia de San Romualdo de presentar mi particular punto de vista sobre un conflicto sobre el que se han escrito y sobre el que se han dicho multitud de tópicos y multitud de axiomas que han quedado permanentemente grabados y que constituyen ya la historia de lo que pasó en Anual. Espero yo que con mi conferencia, como digo, un enfoque totalmente particular y desde el punto de vista de un analista militar especializado en el análisis de conflictos, no tanto el de un historiador al uso, pueda mostrarles la visión un poco a lo mejor más científica y un poco menos histórica, con la idea de presentar un nuevo enfoque que podría ser diferente. Para ello seguiré el pequeño guión que les muestro en pantalla, una pequeña introducción sobre las motivaciones que me llevaron a empezar a estudiar el análisis del conflicto marroquí, tocar un poco las fuentes porque considero que son fundamentales para entender de dónde sale el antiguo enfoque, y finalmente presentar mi enfoque específico como especialista en el análisis de conflictos. Mostraré un poco como introducción, porque si no es imposible entender un conflicto si no conocemos cuál es el entorno internacional en que se encuadra, ni las sociedades que se enfrentan en él, y posteriormente pasaré a definir directamente lo que ocurrió en el desastre, siempre desde mi punto de vista, con una pequeña introducción a nuestra política exterior, elemento fundamental siempre que actúan fuerzas militares en los escenarios de operaciones, para finalizar con unas conclusiones finales y quedar a su disposición para que me hagan las preguntas que ustedes consideren. Bueno, el interés del tema marroquí se despertó en mí cuando empecé a leer las memorias de mi bisabuelo,
me resultaba difícil pensar que la culpa era de los militares, y para mí mi bisabuelo y mi abuelo podían ser muy similares a mí. Una persona preocupada de su profesión y seguro que conocía su oficio. La lectura de las memorias de mi bisabuelo me llevan a pensar que había otras causas diferentes de las militares que pudieron intervenir. Posteriormente, durante el curso de Estado Mayor, se nos presentó la metodología polemológica, definida por Gastón Botul como, y cito literalmente, el estudio objetivo y científico de las guerras como fenómeno social susceptible de observación. Posteriormente, a lo largo de mi carrera como analista en el mando de adiestramiento y doctrina en la Dirección de Investigación y Análisis para el Combate, y posteriormente durante 8 años en el Centro de Inteligencia, donde trabajé tanto en la sección de apoyo a operaciones como posteriormente en la sección del área Magreb, unido al curso superior de la defensa en Kenitra, me permitió primero utilizar la metodología polemológica para analizar los conflictos, es decir, tener en cuenta factores que intervienen y que a veces se nos escapan, y posteriormente darle enfoque marroquí importante, porque suele ser normal presentar las cosas desde el punto de vista nuestro, es decir, desde la mentalidad de un occidental. Pero las sociedades no responden a lo que nosotros queremos, responden a sus propias dinámicas. Quiere decir que la historia de la dinámica marroquí, de los cuales los oficiales actuales son un ejemplo, al final lo que hace es producir o aportar un nuevo elemento a la hora de funcionar un conflicto. Bueno, después de todo esto me pareció que el periodo además reunía atracción para enfocarlo desde esta perspectiva, porque es un periodo tremendamente complejo, el cambio de siglo. En el cambio del siglo se produce una revolución tecnológica, se produce una revolución social y una revolución política. Y todo eso repercute en los nuevos escenarios de operaciones militares con la aparición de lo que nosotros llamamos el enemigo irregular, muy similar a los enemigos que hoy por hoy pueden aparecer en los diferentes teatros de Afganistán, Bosnia, Kosovo o Irak. Por otro lado, para España supone la fecha inicial del periodo elegido el desastre, donde dejamos de ser definitivamente una gran potencia y debemos adaptarnos a una nueva forma de vida en un complejo mundo. En el caso de Marruecos, la fecha de inicio coincide exactamente con un concepto que se llamó la República Rifeña o el estado de la anarquía rifeña, que no tiene nada que ver con el estado de la República del Rif, que años después proclamaría Mohamed Abdelkrim, líder que atacó, que se rebeló contra la autoridad de Nacén. El periodo final coincide en el caso de España con el final de las campañas y en el caso de Marruecos con el final de la República del Rif. Estos dos conceptos, República del Rif y República Rifeña, los tocaré un poco por encima a lo largo de la conferencia. Todo esto me llevó a asumir el reto que lanzó en 1976 don Víctor Morales Lezcano, doctor en Historia y especialista en asuntos marroquíes, en su obra Relaciones hispano-marroquíes en el siglo XX. Simplemente hacía una mención a corregir errores historiográficos obtenidos de la sociedad civil en el momento en que alguien, apoyándose en la polemología, es decir, un conocedor del conflicto, pudiera enfocar el asunto desde esa perspectiva. A partir de ahí, lo primero que debí buscar son dónde se encontraba la información. Bueno, pues fundamentalmente a la hora de acercarse al problema del intervencionismo español en Marruecos, al menos hay que conocer 3 fuentes. La primera es la Comisión de Responsabilidades del Congreso, un juicio que después del desastre se ordenó con la idea de encontrar responsabilidades puramente militares, es decir, en el gobierno. En esa investigación previa se derivó la investigación en la búsqueda de responsabilidades en el estamento militar y en las acusaciones sobre su majestad el rey. Hay que entender que en ese momento los movimientos revolucionarios, como presentaremos después, tienen una gran fuerza en el Parlamento y una gran fuerza sobre las decisiones políticas. Todas las cartas y todos los documentos que se recogieron en el expediente Picasso, tengo que apuntar que el expediente Picasso como tal no existe, porque el expediente Picasso se destruyó con el golpe del general Primo de Rivera.
Lo que existe es un resumen del expediente Picasso, de unas 700 páginas, con unas 70 u 80 declaraciones, que son las que yo he utilizado para reconstruir mi investigación histórica. Al igual que las declaraciones propias de la Comisión de Responsabilidades del Congreso. Todas las cartas y telegramas entre el alto comisario de España en Marruecos y el gobierno y el Estado se recogieron en una obra que se llama Las campañas del Rif y Yebala, publicada en 1923 con unas 227 páginas. Digo el número de las páginas porque tiene cierta trascendencia, como veremos posteriormente. Estas fuentes, además de algunos trabajos de sensacionalismo periodístico publicados fundamentalmente en 1923, crearon una serie de axiomas y tópicos que se han dado ahora con valor histórico. En definitiva, remarcaban las responsabilidades del rey y del general don Manuel Fernández Silvestre en el desastre. Sin embargo, el expediente Picasso en su primera página, el mismo juez instructor pone en duda las conclusiones de esa investigación. Es decir, que la base de todos los axiomas, en principio, científicamente, no es cierta. A partir de ahí, comienzo a desarrollar la investigación buscando algunas fuentes que me aporten nueva luz y encuentro bastante documentación en prensa escrita fundamentalmente, donde apuntan y acusan de la obsesión del gobierno por convertir al estamento militar en chivo expiatorio. Probablemente esta no sea toda la verdad, pero seguramente es parte de verdad. Toda vez que los demás ya han escrito sobre la otra parte, yo he dedicado mi investigación a tratar de buscar la verdad en esto. Cuando estudio la hoja de servicios del general Fernández Silvestre, encuentro algunos detalles que contradicen totalmente la historia. Era un hombre de una inteligencia excepcional, calificado en número 20 entre los 80 de su promoción, con una nota media de un 9, más de 14 años en Marruecos, mandó las 3 comandancias, Ceuta y Melilla y Larache, organizó más de 62 operaciones de combate, donde prácticamente obtuvo 0 bajas. Todo ello, unido además a que hablaba árabe, formó las unidades de fuerzas indígenas, todo ello, unido a su excepcional personalidad, me llevó a pensar que como el general más prestigioso de España cuando llegó a Melilla, conocedor del escenario, con una gran experiencia en operaciones, pudo pasar en un solo día, el 22 de julio de 1921, a ser uno de los peores oficiales que haya dado la historia. Ese es el origen de mi tesis doctoral. El origen que además se me refuerza cuando encuentro, función del azar y de la propia investigación, una investigación mandada por el directorio contra los generales Berenguer y Navarro, 2 personas que fueron condecoradas después de los hechos. Eso unido a que en 1948 aparece una segunda edición del mismo general Berenguer con el mismo título, pero con un apunte que me invitó a realizar la investigación apoyada en esta documentación y no en esta otra de 1923. La obra, mucho más voluminosa, de 677 páginas, constituía 2 volúmenes y recogía no solo las cartas del alto comisario con el ministro de la Guerra y el ministro de Estado, sino las cartas del propio general Berenguer con el general Silvestre, el ministro de Estado y el ministro de la Guerra. General Berenguer, en una llamada a los investigadores, nos decía: para el estudio de nuestra acción militar y política. Yo creo que entendí el mensaje y sería en esta documentación y en la revisión del expediente Picasso donde comencé en el año 2000 una investigación que finalizó con la exposición de mi tesis doctoral en el año 2013. En esa línea me puse a buscar otras fuentes que pudieran aportar factores que fueran incidentes sobre el desastre y que no fueran puramente militares. Existe una obra del general Fidel Dávila donde se recogen todas las operaciones que se realizaron durante la campaña. Era el jefe de la sección de campaña, el jefe de operaciones de la Comandancia General de Melilla. Relacionado con eso, directamente, es imposible separar la política exterior de la política militar, puesto que la herramienta militar no es más que una prolongación de la política por otros medios, como diría el líder. Unido a eso, hay que estudiar cómo trabajamos allí. Existe toda una documentación que dice cómo nuestros oficiales utilizaban los medios, de qué medios disponían y cómo se fueron adaptando a las distintas situaciones. Unido a eso,
al conocimiento de la sociedad rifeña, lo que me permitió cuando estuve en Marruecos acceder a obras fundamentalmente de escritores marroquíes, al propio funcionamiento de la sociedad nacional y al factor económico que siempre está pendiente en todos los conflictos, me permitió ofrecer, además de mis experiencias personales y mis conversaciones tanto en el norte de Marruecos, con mis viajes con mi padre, como dentro de lo que fue todo Marruecos, desde el Aaiún hasta prácticamente el norte, ofrecer este nuevo enfoque que les voy a contar, tratando de evitar esos aspectos puntuales o anecdóticos que se han venido desarrollando siempre, para dar una visión un poco más global de lo que fue el conflicto y tratar de buscar las condiciones o las causas que lo promovieron. Es imposible conocer el conflicto, como os he dicho al principio, si no conocemos el entorno internacional en el que se produce. Estamos en la segunda revolución industrial, hacen falta materias primas, hay grandes potencias que se encuentran en pleno apogeo y por ello se impulsa el imperialismo en el sentido de ir a buscar las materias primas allí donde se encontraran. En ese momento histórico, en el cambio de siglo, el escenario global e internacional se modifica de la zona de América y el problema de Marruecos se convierte en foco central del debate político internacional donde se encontrarán los intereses de las grandes potencias. Fundamentalmente, Alemania, en pleno proceso de revolución industrial y enfrentada directamente a Inglaterra al objeto de querer ser la primera potencia europea. Francia, derrotada en la guerra franco-prusiana con la idea de recuperar la grandeur, su prestigio internacional en el mundo, y en el que el imperio norteafricano, la constitución de un imperio norteafricano constituía un elemento fundamental, e Inglaterra, con importantes intereses geoestratégicos asociados al estrecho de Gibraltar, en la idea de salvaguardar sus rutas marítimas que unían su imperio asiático, donde estaban sus fuentes y recursos de materias primas, con la metrópoli en Inglaterra, y donde el estrecho de Gibraltar constituía un elemento fundamental, además del canal de Suez. Así, en ese momento histórico se genera además un complejísimo sistema de relaciones internacionales, donde la caballerosidad desaparece y empieza a ser un sistema mucho más a la búsqueda de rendimientos efectivos. En ese sistema, en ese complejo de sistema, aparece el tratado secreto como elemento fundamental, donde dos potencias a espaldas de una tercera se tratan de repartir o de intervenir en zonas donde la otra tenía importantes derechos históricos. En este complejo sistema de relaciones resulta fundamental dos cosas: la preparación de la clase política y diplomática y las ideas claras de los gobiernos. En cuanto a las sociedades que nos encontramos inmersas en el conflicto, en primer lugar, nos encontramos el propio Marruecos. Marruecos ancestralmente estaba dividido, históricamente ha estado dividido, simplificando el modelo, en dos zonas. Una primera zona denominada Blakmazen, la fachada atlántica, cubierta de población arabizada, con territorios cultivables y rica, que abarca prácticamente desde la parte occidental del estrecho de Gibraltar hasta el sur marroquí. Esta zona se ha encontrado tradicionalmente y se encontraba tradicionalmente bajo el poder del Mazen, es decir, del sultán. Cobraba sus impuestos y tenía colocadas a sus personalidades políticas, bien bajás, walís o pachás. Por otra parte, existía una segunda parte, una parte montañosa, habitada, que constituía un 55% de la población marroquí, habitada por población bereber, deficientemente islamizada. Por supuesto no hablaban árabe, hablaban cherja, cheló, fancira, macir, más de 70 dialectos, y que vivía de espaldas a la autoridad magneciana. Era lo que se conocía como el Black Shiba, o territorio insumiso, donde prácticamente nunca había pisado personas occidentales, pero es que tampoco las mejalas del sultán. 1894 y 1900 suponen la muerte del gran sultán Muley Hassan y de su gran visir Bahamed. A partir de ahí, Marruecos entra en una serie de luchas de sucesión, tanto entre herederos legítimos como ilegítimos. Curiosamente, los tres más importantes que se proclamaron sultanes correspondieron a nuestra zona del Rif. Se proclamó sultán para acceder al trono Ahmed Mohamed Raisuni en la zona de la Yebala. Se proclamó sultán El Misyan en la zona del Caire. Se proclamó sultán El Roghi
al principio en Taza, pero acabaría en Ceuta, muy próximo de Melilla, y se proclamó sultán finalmente Mohamed Abdelkrim, estableciendo un estado rifeño. Es decir, que curiosamente la zona en la que nosotros estuvimos se puede decir que fue la más compleja de todo Marruecos. En esa zona, en esas fechas, la anarquía del imperio se trasladó especialmente al Rif, no al resto de las zonas montañosas, sino a la zona del Rif, donde existía una compleja estructura social cuyos enlaces eran los enfrentamientos armados basados en la ley de Talión entre grupos de familiares. Se puede considerar que en aquella época cada rifeño era un fusil. La base de la administración de justicia se apoyaba en los zocos a través de grupos de notables, de ahí la idea de anarquía democrática o anarquía rifeña, puesto que entre ellos se administraba justicia de espaldas al Magdén. Para llegar al estatus de hombre notable y pertenecer a la Yemat de las Cábilas, había que demostrar la baraka. La baraka era asunto fundamental en el desastre de Anual. La baraka era la protección divina, bien demostrada en la victoria entre en los enfrentamientos armados, o bien demostrada por la riqueza y el poder que se adquiría, lo cual era lo mismo. Sin embargo, en 1907 llegan a Marruecos las empresas mineras. En esas circunstancias, algunos líderes locales alteraron el normal funcionamiento de la estructura social para llegar al estatus de hombre fuerte, de notable, y de una manera artificial. De tal manera que al final canalizaron la propia violencia social en beneficio de sus propios intereses. Este fue el caso de Mohamed Abdelkrim, como veremos con posterioridad. En cuanto a España, a finales del siglo XIX, el sistema de la restauración estaba en franca decadencia. La quiebra política social dominaba el panorama por la incapacidad del Estado y la fuerza creciente del anarquismo, que empleando la acción terrorista y la movilización de masas, trataba de derrocar al sistema y a la corona. Todos los indicadores mostraban un país tremendamente atrasado, con una debilidad intrínseca en todos los órdenes, que se extendería hasta los primeros años del siglo XX. La debilidad del Estado y la falta de preparación de la clase política por años de obsoletos sistemas educativos era manifiesta. Todo lo anterior se tradujo en la incapacidad de los gobiernos para controlar las crisis internas y en una inestabilidad permanente. Decir que entre 1895 y 1905, en los momentos más duros de la negociación internacional para el reparto de Marruecos, en España se produjeron 13 gobiernos, lo que dificultó tremendamente el desarrollo de políticas exteriores a medio y largo plazo. En esta situación se acometería la acción africana a principios del siglo XX. El desastre de 1898, la guerra hispanoamericana y la pérdida de las colonias, supuso para los responsables de nuestra política exterior la constatación de su incapacidad para enfrentarse a las crisis internacionales. La prueba científica es que no teníamos ninguna alianza, no teníamos ningún aliado y nos tuvimos que enfrentar solos a Estados Unidos. Es decir, sin aliados, sin alianzas y sin acuerdos, España no existía. Así, el desastre obligó a hacer una revisión y nos llevó a pensar en desarrollar una política exterior más activa. Sin embargo, la falta de experiencia de los políticos en el desarrollo y en la gestión de los problemas internacionales y la falta de preparación de nuestra clase política, no solo de nuestra clase política, de todas nuestras clases, por la falta y obsolescencia de los sistemas educativos, nos llevaría a que la política a desarrollar fuera carente de toda personalidad propia. Realmente, España dio bandazos entre las aproximaciones a Inglaterra o a Francia en función del político o el diplomático de turno, bien fuera anglófilo, francófilo o germanófilo. La muestra práctica de nuestra incapacidad fue la propuesta de reparto bilateral de Marruecos, realizada por Francia en 1902. Sagasta, en esta propuesta se nos ofrecía toda una zona incluyendo una rica parte de los valles del Segú, del Guarda, del Alto Muluya, con capital en Fez.
Sin embargo, ante la caída del gobierno de Sagasti y la llegada al poder de Francisco Silvela, por temor a los recelos británicos, finalmente el acuerdo no se firmaría. Ello llevó al acercamiento y a la firma del acuerdo franco-británico de 1904. Inglaterra y Francia estaban enfrentados en Sudán por la idea francesa de coger una zona de este a oeste en el norte de África y la idea británica de coger una zona de norte a sur. Sus intereses se cruzaron justo en Sudán, donde en ese momento estaba el canal de Suez, fundamental para la estrategia británica. Sin embargo, la no firma del acuerdo secreto por España y la muestra de su debilidad ante el temor de Inglaterra de que se pudiera producir un acuerdo secreto con Alemania forzó el acercamiento franco-británico, entre otras muchas razones. Por el acuerdo franco-británico de 1904 se obligaba a España a intervenir en el norte, imposición británica para evitar que la zona francesa llegara hasta el estrecho, puesto que Francia era una gran potencia. Además, en ese tratado, Inglaterra obligaba a que Tánger fuera internacional, con la idea de mantener su propia hegemonía en el estrecho, siendo la única potencia de verdad que controlara el paso de las mercancías. Por su parte, a España, a Francia, perseguidora y conocedora de nuestras debilidades, trató de hacer la zona asignada lo más pequeña posible. Finalmente, nos tocaría una estrechísima y paupérrima franja, con más de 100.000 hombres en armas, habituados a la guerra, sin nada que ofrecer, y con un montón de líderes locales preocupados de sus propios intereses y, por supuesto, de que no hubiera allí ninguna administración, ni del Magcén, y, por supuesto, tampoco europea. La llegada al trono de Alfonso XIII en 1902 impulsó la política exterior y, por supuesto, era un gran amante del intervencionismo. El intervencionismo en la idea de que España recuperase el lugar que le corresponde. Y eso tiene sus riesgos. Tal vez esta sea el único punto achacable al monarca, si se quiere enfocar así. El querer que España estuviera en el sitio que le correspondía. En toda mi investigación yo no he encontrado ninguna otra vinculación del monarca con el problema del Rin. Absolutamente ninguna. Ni concesiones mineras, de lo cual hablaré después, ni intereses monetarios, ni órdenes extrañas, como no podía ser de otra manera, puesto que el rey estaba en Madrid y en 1921 el teléfono no se usaba con profusión. Difícilmente el general Silvestre atendería órdenes del rey o los planes del rey, como iremos presentando a lo largo de la conferencia. Estos tres acuerdos de 1906 hasta 1912 lo que harían sería ir reduciendo nuestra zona de influencia, fundamentalmente por la presión francesa. Decir de antemano que el rey, al igual que ahora, pues estaban en una monarquía parlamentaria, no tenía absolutamente ningún poder para decir cuál era la política exterior española. Podía orientar cuando a él le pidieran que actuara, pero no tenía poder de decisión. No estamos en la época de la monarquía absolutista, estamos en una monarquía parlamentaria. Por lo tanto, achacar que nos restringiera la pasa a su majestad el rey tampoco tiene mucho sentido. Todo ello, estos acuerdos, nos llevaron al compromiso internacional de España de apoyar al Almacén y pacificar la zona de influencia. Pero por otro lado, las presiones sobre el gobierno colocaron al gobierno en una encrucijada. La decisión del gobierno fue establecer un protectorado civil o pacífico, lo que demostraba el desconocimiento total de nuestra zona de influencia. La palabra civil o pacífico, por no utilizar no militar, en su filosofía pretendía convencer al magrebí, ¿no? Voy a utilizar la palabra que se utiliza, el moro viene de la palabra mauri, moreno, y se utilizaban ya los latinos, de Mauricio. Al moro, porque no hay otra manera de definir a alguien que habitaba en el Rif. Su expresión es mauri, es un mauru, un habitante de la Mauritania romana. Por lo tanto voy a utilizar la palabra moro porque me es mucho más fácil si no me tengo que liar entre árabes, berberes y... Voy a utilizar la palabra moro, desde ese punto de vista científico, ¿no? Bueno, al final se trataba de convencer a estos moros de las demás
que vivían conforme a espaldas de la tradición, totalmente armados, habituados a la guerra, de los beneficios de la civilización. ¿De qué civilización? ¿No? Bueno, idea totalmente utópica de los gobiernos que llevaría a grandes problemas. Además, para controlar esta intervención no militar se estableció un sistema de doble dependencia. El alto comisario, que sería una persona civil, dependería de dos ministerios: para directrices políticas del Ministerio del Estado, para el Ministerio de Asuntos Exteriores, para decisiones militares del Ministerio de la Guerra. Esos fueron los inicios de nuestro protectorado y el modelo que utilizamos. Gracias a Dios, en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial y Francia impone no operar en Marruecos. Toda vez que España declarara neutral en la Primera Guerra Mundial, Francia tuvo que desplazar gran cantidad de contingentes que tenía desplegados en Marruecos, fundamentalmente indígenas, a los campos de batalla. Es decir, dejó vacío su Marruecos. Partiendo de la base de los litigios fronterizos entre Francia y España, ordenó la no intervención y el no desarrollo de ninguna operación. Para poder pacificar y, por el otro lado, no hacer operaciones militares, el gobierno comenzó una política de pactos con los líderes locales. Concretamente, en la zona de la Yebala fue con Mohamed el Resuni, que se encargaría de pacificar lo que le correspondería pacificar al ejército español. Sin embargo, en 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial, llevó a que el presidente del gobierno y ministro de Estado simultáneamente visitara París para tomarle el pulso a la situación internacional. De allí vino con una nueva imposición de Francia, con la orden de pacificar el protectorado español, o en caso contrario lo haría Francia. En su idea siempre de cuanto más cogiera yo, menos cogías tú. Ante esa presión, España se ve obligada a intervenir. Lo que pasa es que ya la situación no era la misma de 1912. En España, en 1917, se produce la huelga general, que demostraría al gobierno y que los revolucionarios eran capaces y conscientes de derrocar a la corona. Ese mismo año se crearían las juntas de defensa, suprimiéndose las recompensas en campaña. Mientras en Marruecos, la política de inacción había llevado a James Raisuni a montar un ejército y a otro proclamarse sultán. En esta situación imponía su ley en toda la zona de la Yebala. Voy a empezar a utilizar palabras porque luego toda la zona de la Yebala, la zona norte, próxima a la Comandancia General de Ceuta y a la Alta Comisaría de Tetuán. España en ese momento solo tenía para pacificar una estrechísima franja en la fachada atlántica y un pequeño pasillo que unía la Alta Comisaría con la Comandancia General de Ceuta. Así el gobierno se encontró nuevamente en la encrucijada ante la presión francesa y la presión de la política, de la situación interior, y demostró su política de vacilación predominante en lo que sería la intervención española hasta 1923. La presión internacional tras la Primera Guerra Mundial llevó al ministro de la Guerra, señor Damaso Berenguer. Es importante que este señor era ministro de la Guerra cuando se organiza el plan, y lo organiza él, no lo organiza ningún otro general. Llevó a preparar un plan para Marruecos. El objetivo político no podía ser otro que la pacificación de toda la zona, era la imposición francesa. Y los objetivos militares, unir las tres comandancias, las dos de la zona occidental, Ceuta y Larache, y la de Melilla, que se encontraba en la zona oriental, a unos 500 kilómetros. Tras el fracaso de las gestiones para encontrar un alto comisario civil que ocupara el cargo de alto comisario, en la documentación aparece multitud de propuestas a multitud de ministros, de sus secretarios de Estado, ninguno aceptó el cargo. Ello obligó al gobierno a proponérselo al propio ministro de la Guerra, el general Damaso Berenguer, que ocuparía el cargo con carácter civil y sin hacerse cargo del mando del ejército de operaciones, puesto que su destino era civil. En estas circunstancias, el gobierno le impondría una serie de limitaciones para organizar la pacificación de la zona que hemos comentado. El primero, atracción política, es decir, convencer al indígena de los beneficios de la civilización. El segundo, no rebasar los esfuerzos de capacidad de combate de las fuerzas de choque. En su mayoría serían indígenas, por imposición del gobierno. Y el tercero,
dosificar el empleo de las tropas metropolitanas ante las posibles revueltas que se podrían producir en España por el número de bajas. En esta circunstancia, tras el nombramiento del general Berenguer como alto comisario, el plan Berenguer sería ratificado por el gobierno en febrero de 1919. El objetivo final, como no podía ser otro, era Beniurregel, corazón de la rebeldía desde el año 1909. Tanto Mohamed Raisuni como Micián habían utilizado guerreros de Beniurregel, utilizados a la guerra como mercenarios, en definitiva. Se les pagaba o en dinero, o en armas, o en fusiles, y en esa idea de conseguir el poder para llegar al estatus de hombre fuerte, alimentaban casi todas las rebeliones. El plan de acabar con Beniurregel no es solo de Berenguer. En 1909 se propuso en 3 ocasiones, y como ustedes sabrán perfectamente, en 1925 desembarcarían en Alhucemas directamente sobre la cábila de Beniurregel para finalizar con el problema marroquí, separando las dos zonas y facilitando la aproximación, en lugar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, de derecha y de derecha a izquierda y de derecha a derecha a izquierda. Es decir, partiendo la zona por la mitad. Finalmente, tras romper con la política de pactos, entre septiembre y octubre de 1919 se desarrolló la primera fase del plan, la unificación de las dos comandancias de la zona occidental. Las fuerzas las mandaba el general Fernández Silvestre. Se desarrolló la operación en un mes contra 4.000 guerreros del Raisuni con 10 bajas. Posteriormente, finalizada la primera fase, en febrero de 1920, el general Dámaso Berenguer nombra al general Fernández Silvestre jefe de la Comandancia General de Melilla para iniciar la segunda fase de operaciones. La primera, en la zona occidental, dirigiría las fuerzas el propio general Berenguer. En la zona oriental las dirigiría el general Silvestre, con la experiencia de haber trabajado con él anteriormente en las operaciones de pacificación en la zona de Ceuta. Tengo que decir que el general Berenguer y el general Silvestre eran de la misma promoción. Nacieron los dos en Cuba, íntimos amigos con una pequeña diferencia. Mientras Berenguer le costó un mundo aprobar los cursos en la Academia de Caballería, Silvestre salió con nota de 9. Es decir, es un poco lo contrario de lo que se suele contar. El general Berenguer fue a examen en 3 ocasiones. Y estoy casi convencido que su amigo, el general Fernández Silvestre, le daba clases. Es decir, uno era político y ministro, y el otro era un militar de operaciones con una excelente hoja de servicio. Tras recibir bueno, aparte de ser íntimos amigos, las cartas son tremendamente respetuosas entre el general Fernández Silvestre y se muestra la subordinación, independientemente del número de escalafón y el conocimiento que tenían uno de otro. Así, cuando él es nombrado comandante general de la zona de Melilla, Berenguer le marca claramente sus objetivos. El primero, ocupar la zona de Tafersit. Posteriormente, ocupar Benisaid, para llegar a Belitucín, colocándose en una posición anterior y preparada para acometer Beniurregel, mientras el general Berenguer actuaba sobre Sauen en la otra zona. En verano de 1920, en agosto, empezó a operar el general Fernández Silvestre, pacificando y alargando su línea unos 25 kilómetros en un mes. Al llegar a esta posición, hizo ya saber al gobierno y al alto comisario la necesidad de ir pensando en la creación de un grupo de regulares en el Peñón de Alhucemas que facilitara y despistara a los grupos rebeldes, sobre todo a los situados delante de él, puesto que él atacaría a este, y para distraer en esta situación a estos elementos. Ese es el análisis que hago yo, pero él lo propone, creación de un grupo de regulares en una zona en la que todavía no ha llegado. En la segunda fase, una vez asegurado el flanco sur, el general Fernández Silvestre ocupa Benisaid, operando en otoño. Ese mismo otoño llega hasta Anual y establece una cabecera en Sitidrís con la idea de aproximarse a la bahía de Alhucemas y desde ahí caer apoyado con el peñón sobre Beniurregel. Esta cuarta fase quedaría pendiente para el año siguiente y se desarrollaría cuando el alto comisario general Berenguer llegara hasta Sauen por la zona occidental y decidiera el momento de desencadenarla. En menos de 6 meses, el general Fernández Silvestre había avanzado la línea unos 40 kilómetros,
operando con unos 7.000 efectivos, apoyados por 7 baterías y 10 aviones. Sufrió solo 60 bajas, ocupando cerca de 700 kilómetros cuadrados, poblados por más de 8.000 hombres de guerra. Silvestre se encontraba ya solo a 20 kilómetros de Beniurraguel y se dedicó a pacificar toda la zona que había ocupado. Para ello construyó caminos, pistas, bases y el ferrocarril. Todo ello daba trabajo a los indígenas y permitía con sus salarios que fueran conscientes de los beneficios de la civilización, además de separarlos de las actividades guerreras. Mientras el frente alcanzado presentaba dos entrantes, fundamentalmente las cávilas de Tensamán y Benitucín, que eran reacias a la ocupación. En Anual, los intereses de España chocarían con los intereses de la familia del Crin. Jamear del Crin había estado al servicio de España como funcionario en la sección de indígenas de Melilla durante 17 años. Perfecto conocedor de nuestra sociedad, había escrito y sido columnista de la sección de árabe del Telegrama del Rif, profesor de la escuela de Cherja, profesor de la escuela de árabe y perfectamente introducido en los círculos de Melilla y por lo tanto buen conocedor de nuestra psicología y de nuestras ideas y del funcionamiento de nuestro gobierno. En enero de 1919 se fue de Melilla. Las causas que es que se le había hecho prisionero, dicen que había sido Adelquín. Adelquín y habían sido Silvestre. Silvestre y Adelquín no coincidieron nunca en Melilla. Adelquín se fue en el 19 y como les he presentado, Silvestre llegó en el 20. Luego es imposible que coincidieran. De hecho, casi no se conocían. Se conocían de cuando el general Silvestre era comandante y estuvo designado a la Policía Indígena de Melilla, pero en dos círculos muy separados. Él era el comandante, instructor de la Policía Indígena, y Adelquín era entonces solo profesor de Cherja de la Escuela de los Niños, es decir, acababa de llegar. No tenía ni la misma edad ni el mismo círculo social. La introducción en los círculos sociales de Mohamed Adelquín es muy posterior. Por lo tanto, no coincidieron. Y por lo tanto, todo lo que puedan decir es francamente difícil porque está documentado cuándo se fue uno y cuándo llegó el otro. En definitiva, la familia se había reunido en Melilla para dedicarse a negocios mineros. Ya, ¿cómo lo sabemos? En la Comisión de Responsabilidades del Congreso, el director del Colegio de Estudiantes de Madrid, donde estudiaba el hermano de Adelquín Minas, le dice que se va porque tiene un negocio minero con su padre y su hermano. Y está recogido también en la Comisión de Responsabilidades. Por lo tanto, la reunión de la familia era para hacer negocio minero. ¿Apoyaban qué? En los conocimientos que tenía Mohamed Adelquín cuando estuvo en Melilla. Todas las empresas entraron por Melilla. Es curioso que entre las cávilas que se oponían a la progresión se encontraban una cincuentena de explotaciones mineras registradas. El gestor de esos registros, como indígena en la zona y conocedor del territorio, puesto les he dicho que allí no entraban ni por supuesto mineros, ni agentes mineros, ni por supuesto militares, era Mohamed Adelquín. El volumen de negocio que se sale de las distintas cartas y documentos que existen pudo ser aproximadamente, de estas 50 explotaciones, 4 millones de pesetas, cuando el presupuesto para todo el ejército de España en Marruecos era de 100. Es decir, Adelquín había alcanzado ya la baraca por la riqueza y por lo tanto dominaba y controlaba todas estas cávilas. De hecho, existe documentación que en esa fecha ya tenía armada un arca de unos 1000 arqueros. La idea del arca no era oponerse a España, obviamente. La idea del arca era imponer a los líderes locales los pagos por las explotaciones mineras. Es decir, actuaba como señor feudal. Entre 1919 y 1926, documentado en el Boletín Oficial del Protectorado, aparecen más de 250 explotaciones mineras asociadas con la familia del Crin o con empresarios españoles que contactaban con ellos. El volumen de negocio aproximado fue de unos 20 millones de pesetas, calculado en detalle, probablemente más, puesto que lo que se pagaba en las zonas, la información que tengo sobre los precios de un registro minero, la tengo de un litigio que se produjo en la zona pacificada. Sin embargo, es posible que los cobros en esta zona fueran muy superiores. Sin embargo, cuando entran las fuerzas españolas en la pacificación, se descubre que no había ninguna mina. Es más, hoy, cualquiera de ustedes puede visitar allí y no existe hierro. Es más, en el anuario estadístico de 1951 no existe ninguna explotación. El resultado es que la familia del Crin tenía un negocio bastante interesante sobre las explotaciones mineras.
Vamos a continuar con la progresión. El Silvestre había avanzado 700 kilómetros cuadrados. El entusiasmo de la facilidad de la progresión llevó al gobierno a eliminar el tercer año de servicio en filas, cediendo a las presiones internas. Recordemos que Adelquín había pedido un grupo de regulares porque estaba ya muy alargado. El ejército decidió licenciar 4.500 hombres. El gobierno. Por su parte, Silvestre envió un informe en el que recogía la tranquilidad de la zona y la expectativa en la que se encontraban las cávilas de Beniticín, Tensamán, a la que se habían unido grupos de beniurragueles, reiterando la petición de créditos para desarrollar pistas y la necesidad de crear el grupo de regulares, unos 2.000 efectivos para paliar los efectos de la licencia y mantener la situación de tranquilidad. Ese mismo entusiasmo llevó al alto comisario y al gobierno a acelerar las acciones para solucionar cuanto antes el problema marroquí. Esto tampoco me lo invento. Hay una carta compromiso firmada entre el gobierno y el alto comisario, recogida en la Comisión de Responsabilidades del Congreso, que cito literalmente. El gobierno estima que el factor tiempo para llegar a la rápida resolución del problema de Marruecos es de aplicación primordial y considera urgente hacer cuantos esfuerzos puedan imaginarse para poner pronto término a la campaña, teniendo en cuenta no solo la situación financiera y económica del país, sino la necesidad de evitar a toda costa el daño gravísimo que ocasionaría el cansancio y el desaliento del espíritu público. Es decir, si a algunos les han contado que Silvestre tenía prisa por llegar a Lucema, puedo decir rotundamente que el que tenía prisa era el gobierno y el alto comisario. En esa línea, Berenguer informó al gobierno de su plan de operaciones para ese año 1921, indicando los objetivos. Alcanzar ese año Beniurriaguel y llegar a Lucema. Para ello establecería una base en Sidi Idris, por lo que tendría que avanzar prácticamente desde Anual con el flanco al descubierto. Para desarrollar ese plan, el general Fernández Silvestre propuso en una visita y en una entrevista que también está documentada en el buque La Giralda, la necesidad de ocupar tres posiciones. La primera, que él decía 2 kilómetros por delante de Budinar. La única posición que ocupó el general Fernández Silvestre 2 kilómetros por Budinar fue Monte Abarrán. Y a continuación indica la necesidad de ocupar 2 posiciones en Souk el Yemis. La zona de Souk el Yemis es esta, y solo se ocuparon 2 posiciones, una en Igeriben y otra en la Loma de los Árboles. Posteriormente, tras 2 desastres militares, uno en la Loma de los Árboles y otro en Abarrán, Berenguer negaría haber dado permiso al alto comisario para ocupar las posiciones. El problema es que Berenguer desconocía totalmente la topografía de la zona occidental, puesto que él había trabajado siempre en la zona de Ceuta. Él autorizó posiciones sin saber exactamente dónde las autorizaba, pero fueron propuestas por el general Silvestre con la idea de proteger el flanco y facilitar la penetración hasta Sidi Idris. En abril, nada más dictar su plan de operaciones, el alto comisario general Berenguer, en Melilla ya hizo unas claras declaraciones. Este verano estaremos en Alhucemas y Beniurriaguel será pacificada. Este es otro de los claros errores del general Berenguer, que haciendo el juego a la psicología rifeña pretendía amedrentar, cuando perfectamente el general Silvestre sabía que en esa situación el líder rifeño era imposible que se amedrentara, puesto que tenía en marcha sus negocios mineros. Ante la preocupación de que fueran descubiertos sus negocios, en una clara relación causal, 3 días después de las declaraciones comienzan a producirse los primeros ataques en toda la zona. Se ataca el peñón de Alhucemas por un arca de Beniurriaguel. Beniurriaguel era la capital de Adelquín. Existen ya informes de síntomas de un movimiento hostil manifiesto en toda la zona y existe información de que Adelquín, el arca enemiga, va a ocupar Monte Abarrán. Ante esa situación y ante la agresiva actitud del arca, Silvestre, tras ordenar realizar un informe a las fuerzas de policía indígena, ordenaría la ocupación de Monte Abarrán, situado aquí. El informe de la policía decía que había unos 1.500 arqueños entre Tafersit y la costa, agrupados en concentraciones de 100 o 400 hombres. Quiere decir que alrededor de Abarrán, como mucho podría haber unos 800 efectivos. Para la ocupación, el general Fernández Silvestre, ante esos 800 efectivos posibles, máxima concentración, envió una columna de 1.431 hombres, siempre muy por encima, armada con ametralladoras y artillería. Llegada a la posición,
colocó unos 250 hombres en la posición más un arco auxiliar de unos 700, que suman unos 1000, que supone una proporción de 1 a 1 en una posición. Es decir, estaba bien planteada la defensa y la ocupación. Sin embargo, nada más abandonar la columna, la posición con los 200 hombres, resultó atacada por un arca de 4000 efectivos. El resultado eran los errores de información que se habían producido. El arca ya tenía en las proximidades de Abarrán, justo en la ocupación, el día de la ocupación, unos 4000 hombres. Estaba perfectamente armada, como se supo posteriormente por informes, porque había mantenido reuniones con empresas mineras que le habían proporcionado moderno armamento. Y además, toda la zona en las proximidades, mientras la policía había dicho que era amiga a la ocupación, en esas épocas ya estaban con la cabla de Benu Israel. En definitiva, se puso en evidencia la falta de preparación de los oficiales de policía indígena, que se había acentuado desde que, por la presión de las juntas de defensa, el gobierno suprimiese las recompensas en campaña, con lo que el número de oficiales candidatos para el mando de unidades indígenas se redujo drásticamente, asunto que sería denunciado repetidamente por el alto comisario y por el propio general Fernández Silvestre. Tras la caída de Abarrán, se sucedieron las acciones. Silvestre calificó la situación de muy delicada y propuso realizar una operación para castigar al arca, así como una serie de ocupaciones para restituir la línea, concretamente la ocupación de la Loma de los Árboles y Gueriben, que ya estaba autorizada, y una posición en Taililiz ante la caída de la posición de Abarrán. El alto comisario, que por su parte calificaba el hecho como un simple contratiempo en su avance hacia Lucemas. Textualmente es lo que le dijo el alto comisario al gobierno. Y ordenaba a Silvestre verbalmente y por escrito que se abstuviera de realizar la operación de castigo sobre el arca. Entre los días 4 y 14 de junio, Silvestre informaba de que ante la pasividad de las fuerzas, el arca engrosaba, aumentando en agresividad, y reiteraba la necesidad de la creación del grupo de regulares que había pedido en agosto. La pasividad de las fuerzas españolas sería aprovechada por Aldelquín para hacer propaganda de su victoria entre las cábilas, demostrando su baraca y arrastrando a las cábilas insumisas ante la inacción de las fuerzas españolas. Además, probó sus fuerzas en un ataque a la posición de Gueriben, aquí, que en este caso sería rechazado. El día 15 Berenguer había remitido las peticiones de Silvestre al gobierno, recibía la contestación. El ministro le decía: no hay créditos para caminos, estamos pendientes en el Parlamento de ellos. Los créditos ya en esta fase, el general Silvestre los quería para preparar este camino y poder ir llevando pertrechos de guerra hacia adelante, porque esto era un camino que no permitía el tránsito de vehículos. No había créditos y dejaba la voluntad de la creación del grupo de regulares al alto comisario, asunto que el general Berenguer no consideró de su incumbencia, como él mismo recogía en sus memorias. Durante todo el mes de julio, Silvestre continuó informando de cómo, ante la inacción ordenada, el arca crecía y el prestigio de España disminuía entre las cábilas. Hay multitud de telegramas y multitud de cartas, tanto al alto comisario como al presidente del gobierno, como al ministro de Estado, como al ministro de la Guerra. El día 17 de julio, cerca de 18.000 arqueños, prácticamente constatado por no solo por las declaraciones del expediente Picasso, sino por un análisis apoyado en el Anuario Estadístico de Marruecos, donde se dan datos sobre crecimiento vegetativo de varios años y todas las poblaciones de las cábilas en el año 51. Bueno, pues tirando hacia atrás, permite calcular, y curiosamente coincide con este número, unos 17.800 hombres armados, puesto que es la forma tradicional de vida del río. Un hombre, un fusil. El día 21 se atacaba la posición de Gueriben, ahí, y el día 22 el arca, sin solución de continuidad, caía sobre Anual, donde el comandante general había concentrado con grandes esfuerzos unos 5.100 hombres. A lo largo del día 21 de julio, Silvestre organizó el repliegue sobre Bentiez. En realidad, el general Silvestre no ordenó replegarse sobre Melilla. Replegó restituir la línea 15 kilómetros fuera de las zonas montañosas para salir de la zona infectada y coger una línea entre Tubrut, Bentiez, Tafersit y la posición de Darquetani. Eso está documentado tanto por el teniente coronel Pérez Ortiz como por el propio coronel Morales, como por el propio expediente Picasso. Por la tarde ordenó preparar la posición de Dardilus.
El general vino de Melilla, llegó por la mañana, vio la cosa y dijo: hay que replegarse sobre Bentier. Llevaba 11 camiones y descargó todos los pertrechos de guerra en esta posición. Unos 10 kilómetros a retaguardia, unido con una muy buena pista, y a 10 kilómetros del ferrocarril. Es decir, con la idea de que sirviera de posición de apoyo para mantener la defensa en Bentier. Por la noche desarrolló una reunión famosísima con los jefes oficiales donde decía que había perdido el norte. Esa reunión hay varios testimonios, unos que recoge el general Picasso en sus conclusiones y otros que desarrolla a lo largo de la propia investigación del expediente Picasso. El general, con la idea ya establecida en Bentier, así lo propuso a los jefes y a los oficiales, y además les dio varias directrices: replegar la posición de Taililit sobre Sidi Driss, para lo que colocó al cañonero Laya. Todo esto en menos de 24 horas. Todo esto lo hizo en menos de 24 horas. Colocó al cañonero Laya para replegar Taililit sobre Sidi Driss y mantener las posiciones de la costa para, en un posible avance, alimentar desde ahí, apoyando desde el flanco el posible avance desde aquí. Y además ordenó que Darbo y Mellán se replegase sobre Anual. Posteriormente, toda la fuerza conjunta se replegaría hasta Bentier por el barranco de Izumar, que todavía estaba esperando los créditos para caminos que había pedido en agosto. Durante todo el mes de julio, la evacuación sería organizada por el Estado Mayor. O sea, el general Sabater dio las órdenes de salida a todas las unidades, incluso le dieron instrucciones particulares el día anterior. Y protegida por la policía indígena, colocándose en 2 dispositivos. Un primer dispositivo que cubriría la preparación de la salida del campamento y un segundo dispositivo de de fuerzas regulares indígenas que acompañaría el despliegue a través del barranco de Izumar, habiéndose colocado al amparo de unas posiciones de apoyo que se habían ido estableciendo el día anterior. A la salida del barranco esperaría el regimiento de caballería en una zona ya desplanada y finalizaría el repliegue hasta Bentier. En escasamente 24 horas, el comandante general había organizado el repliegue de cerca de 6.000 hombres, dado directrices, tomado disposiciones, todo ello bajo la presión del ataque enemigo. Tras la muerte del general Silvestre, a la salida de la posición, puesto que al desplegarse entre Anual y Bentier, en esa zona se produjeron unos 967 muertos, entre ellos el propio general Fernández Silvestre. La fuerza, ya desorganizada, sobrepasó Bentier y acabó en Dardrius. En Dardrius, el general Navarro, que vino de Melilla porque el general Silvestre le había mandado el día anterior para ir organizando la retaguardia, es decir, tuvo hasta la cabeza de que hubiera un segundo jefe por si acaso. El general Navarro reuniría unos 5.600 efectivos de distintas posiciones y procedentes de Anual. El general Silvestre en su reunión dijo: tendremos que salir de aquí antes de pactar, aunque perdamos el 30% de nuestras fuerzas. No llegó a perder ni el 20%. En Dardrius se encontraron además numerosa artillería, 3 baterías completas y 24 ametralladoras, un regimiento de caballería al completo y una veintena de vehículos entre ambulancias y camiones. Además, tenía toda la munición de guerra y todos los pertrechos descargados el día anterior por el general Silvestre en la propia posición. Según declaró el teniente coronel Pérez Ortiz, que cayó prisionero después del desastre y se hizo cargo de la fuerza esa misma tarde del día 22 antes de la llegada del general Navarro, Dríos estaba situada en una llanada, tenía una fácil defensa, posibilidad de aguada, así como municiones y víveres suficientes por las disposiciones adoptadas por el comandante general. Cito literalmente la frase del teniente coronel Pérez Ortiz en su obra de Montear Ruy a Axdir: de depender de mí, hubiera podido mantener allí la defensa durante meses. Sin embargo, se hizo cargo de la posición el general Navarro, íntimo amigo del general Silvestre, y en un mar de indecisiones se decidió a abandonar la posición de Dardrius para llegar a Melilla lo antes posible. Durante su retirada de 40 kilómetros, se abandonaron a su suerte más de 18 posiciones, que no tuvieron tiempo de replegarse sobre la columna principal. La retirada duró 6 días,
La columna fue protegida por el regimiento de caballería, que perdería casi todos sus efectivos cargando para facilitar el paso del río Gan. Recorrió un trayecto de más de 40 kilómetros bajo el abrasador sol del verano rifeño, cargando con multitud de heridos y pertrechos, sometida a la presión de un arca enardecida, siendo abandonada a su suerte 18 posiciones a medida que la columna se alejaba. En ellas resultarían asesinados 3.000 hombres, lo que supondría el derrumbe total de la Comandancia General de Melilla. Después de llegar a Montearruit, unos 2.300 hombres, tras 12 días de asedio, Navarro capituló, siendo allí asesinados, tras la rendición, 2.067 cuadros de mando y soldados en la misma explanada de acceso. La operación de retirada y la posterior rendición, decisiones de Navarro, supusieron la pérdida de más de 4.100 hombres, a los que habría que sumar 2.783 aniquilados en las posiciones abandonadas, además de la pérdida de todo el material. Las pérdidas totales fueron de 7.750 efectivos y 514 prisioneros, de los que cerca de 7.000 se debieron a la decisión del general Navarro. Mis conclusiones sobre el desastre, apuntadas entre líneas a lo largo de la conferencia, suscriben la declaración del vizconde de Esta y las propias de Su Majestad el Rey, relacionadas fundamentalmente con la falta de una política decidida para acometer la acción marroquí y con la inestabilidad de los gobiernos. Todo lo presentado permite responder a la pregunta planteada al principio de esta conferencia relativa a la ineptitud del general Fernández Silvestre. Tal vez la respuesta pudiera encontrarse en la existencia de una serie de factores externos que escaparon a su control y que condicionaron sus decisiones. Esta es la hipótesis que ha guiado mis investigaciones y la que parece que resuelve, al menos en parte, los enigmas que rodearon al desastre de Anual. Muy buenas tardes y muchas gracias por su atención. Abierta la tanda de preguntas. Muchas gracias, don Fernando Caballero, por aceptar la invitación de la Academia para ofrecernos esta conferencia tan excelentemente planteada y con tanta documentación sobre un conflicto bélico que en su momento levantó muchas controversias y aún hoy las mantiene. La exposición nos ha ayudado a aclarar algunas de ellas, desde la intervención o participación o influencia política internacional hasta la realidad militar que haya ocurrido. Enhorabuena, y ahora tienen ustedes la oportunidad de preguntar al conferenciante lo que quieran o hacerle algún comentario. ¿Se ha quedado todo claro? Sí. ¿Por qué crees que ha prosperado la opinión contraria a la suya de que el ejército, en su necesaria y en su organización, ha sido en gran parte culpable del desastre? Y no ha tenido tanta culpa en esa geografía la parte política. Bien. O sea, ¿por qué ha prosperado esa línea en vez de la... Ahora, antes de eso quiero dejar claro que estoy casi convencido de que mi hipótesis es correcta. Decir que 4 años después el mismo ejército, los mismos oficiales, 4 años más mayores, los tenientes serían 4 años más, los capitanes tenían 4 años más, los coroneles tenían 4 años más, se produce el desembarco de Alucema, donde en prácticamente 3 meses se pacifica todo el protectorado. Es decir, realmente el ejército era el mismo. Por lo tanto, eso lo quiero. Ahora viene la segunda parte. Prácticamente en la revisión, el problema de Anual, precisamente como he presentado al principio de la presentación, existe una obsesión política por cargar al elemento militar la responsabilidad. Es decir, estaba muy asociado a las izquierdas, a las derechas y a los militares. Aquí prácticamente el Anual, a partir del año 60-70, pasa a ser prácticamente tabú. Precisamente porque parecía que estaba muy implicada la corona, porque resulta que a la muerte del general Franco se abre otra vez
el interés por el desastre anual, con una clara intención. A la muerte del general Franco, los militares no eran muy queridos aquí. Y por eso hablaba el historiador Víctor Morales Lescano de, si han leído el final de la frase, una vez perdida la virulencia y la subjetividad del momento. Y en 1976 se sigue buscando al ejército, como en el desastre de Anual, para hacerle culpable de los problemas políticos españoles. De tal manera que casi todo se apoya, que les vino muy bien en las conclusiones del expediente Picasso, dándole un valor historiográfico que yo creo que no tiene. La mayoría, les puedo decir, que antes de la presentación de mi tesis doctoral hubo un movimiento en la Universidad Complutense para evitar que yo defendiera la tesis. O sea, sigue teniendo una tremenda virulencia porque, digamos que los partidarios de mi hipótesis serían llamados fascistas y los partidarios de la otra serían llamados liberales o demócratas. Está muy relacionado con esa filosofía. Prácticamente todos los que escribieron empezaron en el año 1975, 76, 77, 78 y 80. Ahora empieza a haber obras más orientadas en esta línea. Está Magu Lerineche, está Rosa de Madariaga, están muchísimos libros que todos apuntan aspectos puntuales, que en realidad el conflicto fue algo mucho más complejo. Por supuesto que habría malos militares, como había malos políticos. Pero el conflicto creo que hay que entenderlo desde una visión mucho más global, mucho más compacta, para dejar lo puntual y lo anecdótico en lo que es puntual y anecdótico. Creo que ese fue el motivo. Enhorabuena, preciosa la conferencia. Coronel Caballero, por ignorancia, Berenguer en Schauen, ¿por qué no atacó la retaguardia de Abdelkrim? Bueno, vamos a ver. Berenguer ocupa Schauen en octubre, es decir, bueno, tengo también que decir que existen muchos más detalles, pero mientras las fuerzas de Silvestre eran aplastadas en Anual, Berenguer estaba desarrollando una operación ofensiva sobre los alrededores de Schauen, la operación de Beni Arosh, y era uno de los motivos por qué no le daba fuerzas militares. Ante las peticiones no le daba porque se ha planteado muchas veces el pique entre el general Berenguer y el general Silvestre. Yo creo que el pique era entre el general, no entre Silvestre y Berenguer, sino entre Berenguer y Silvestre. Es decir, uno era cola de promoción y el otro era cabeza. El otro, hemos visto todas las operaciones, avanzó rapidísimo, mientras el general Berenguer estaba atascado en la zona de Schauen, y creo que había una carrera, no lo he podido demostrar, pero creo que había una carrera, no de Silvestre contra Berenguer, Silvestre hacía su trabajo, sino de Berenguer contra Silvestre para demostrar que él no era cola de promoción. Son las cosas humanas y estas cosas que ocurren. Por eso tampoco se puede decir que él fue un problema militar. Bueno, estas son cosas que ocurren. Él tenía su objetivo en Schauen, estaba atascado, y el otro iba rápido. O sea, también tiene su lógica. Bueno, la operación de Schauen fue complicadísima, porque así como Schauen está en la Gomara, en la entrada de una zona montañosa, donde no es tan claro qué es la retaguardia y qué es la vanguardia. En el cambio de siglo lo que se produce también es un cambio de enemigo. Nuestros ejércitos estaban acostumbrados a luchar con enemigos tradicionales. Su artillería, su caballería. Cuando se va al escenario colonial aparece lo que se llama un enemigo difuso, que aparece y desaparece dependiendo, entonces no sabes dónde están los frentes. Schauen y la zona de Beni Arosh, bueno, yo creo que hay aquí mucha gente que conoce Schauen, está totalmente encontrado en las montañas, y aunque la capital había caído, todas las zonas de alrededor tampoco sabían muy bien quiénes eran buenos y malos. Entonces la operación de Schauen de Beni Arosh estaba siendo bastante complicada. Por otro lado, nuestros servicios de información, como he dicho, no funcionaban. Fundamentalmente desde que se entró en la Gomara y en el Rif. Mientras nos íbamos aproximando a la Yebala, en la zona occidental, y al Quer, se hablaba prácticamente árabe. Pero en cuanto se entra en la zona del Rif o en la zona de la Gomara, se habla Sherja, Tanzim, Azir. Es decir, nuestros oficiales de policía no entendían los informes que les daban y a veces los malinterpretaban. Esa era la reclamación de Fernández Silvestre. ¿Qué quiero decir? Que tampoco teníamos claro dónde estaban los malos. Es decir, nosotros lo sabemos ahora, cuando uno revisa muchas cosas, pero en los momentos de las operaciones era muy difícil trabajar las unidades de información como ocurrió en Abarrán. Es decir, y por otro lado, dar un paso sin conocer. Berenguer era, voy a utilizar la palabra prudente, pero era más político y por lo tanto avanzaba más despacio. Silvestre era más militar y cuando tenía clara la idea, es decir, y estoy convencido que si Silvestre hubiera atacado al Arca cuando lo propuso, el Arca, que solo tenía 1000 hombres, hubiera desaparecido.
Silvestre conocía muy bien al rifeño, muy bien, en muchísimos detalles de órdenes de operaciones se ve, como dice, esto nos atacará los benistáis a tal hora, y dice el alto comisario, sabias predicciones del general Silvestre, porque yo creo que no sabía dónde estaban, eso es lo que creo. Era un ejército muy tradicional y empezábamos a operar, yo creo que fue por eso. Hablo en el año 19, en octubre del 19, un poquito antes del desastre anual. Posteriormente se combate en Saguan ya de otra manera con el general Primo de Rivera. ¿Qué intereses verdaderos teníamos allí? ¿Había algún proyecto de...? No, allí no había, no había. Nuestro único interés era ocupar el lugar que a España le correspondía en las decisiones políticas. Es decir, si usted quiere tener peso en la Unión Europea, tiene que ir a Afganistán. No hay otra. No hay otra. Si usted no pone muertos encima de la mesa, usted no tiene opinión en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y es así. Funciona así el mundo. Es decir, cuando se va a Irak con los americanos, estamos en la lista número 1 y nuestro Producto Interior Bruto sube porque las empresas americanas intervienen. ¿Por qué? Porque es decir, existe un principio de los conflictos y es que la fuerza militar es una extensión de la diplomacia. Si usted quiere tener peso y mañana conseguir los pozos petrolíferos donde sea, necesita poner soldados en Marruecos. Es un tema de, verá que todos los conflictos, cuando se reparte el gas, el petróleo, en otros sitios, uno está poniendo soldados en otro lado. Pero así funciona el mundo. Es muy sangrante, pero es una realidad. Las fuerzas militares están para defender los intereses españoles donde estén. Si hay que baje el petróleo, no es porque muchas veces tienen que ver los despliegues militares. No porque maten al que tiene el petróleo, sino porque se compartimenta o se trabaja en beneficio de las empresas que proporcionan el petróleo. En todos los conflictos hay un interés económico que está a veces directamente relacionado. En este caso, las empresas mineras se pensaban, nosotros fuimos allí por imposición británica. No nos quedaba otra. O esa, o no ir. Y no ir ya, y a partir de ahí el mismo aislamiento que tuvimos. Tengan en cuenta que nosotros estamos en el año 1920, estos son los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, pero también los de la Segunda. Nosotros podemos entrar en guerra. Depende de lo que tú hagas en favor de Pepe o de Luis. Es decir, no es un interés puntual. Esto se mueve en un escenario global donde juegan multitud de piezas y donde valoras si tengo que estar o no. Pueden no estar, pero ahí tenemos la guerra hispanoamericana. No estuvimos en ningún consorcio, no fuimos a ninguna guerra, no teníamos ningún amigo. Pues los americanos nos quitaron gran parte de Sudamérica, que eran colonias, no eran colonias, eran provincias españolas, como lo era ya Cuba, con el cual tenía una importantísima incidencia en la economía nacional, sobre todo en la zona vasca y catalana, y probablemente la pérdida de las colonias llevó también a movimientos revolucionarios y regionalistas en el norte de España. Es decir, todas estas cosas se enlazan como en una especie de dominó que hay que mirar así como más desde arriba, y no digo que sea así, pero por ahí van más o menos los tiros. Casi todos se ven como un despliegue aquí, indica un rendimiento económico y por lo tanto un avance de nuestra nación. Evidentemente no se puede vivir de espaldas al mundo, es como vivir de espaldas a los vecinos de tu casa. Mañana necesitarás agua o sal, pues no la tendrás. Simplificando a lo mejor así la visión, se ve desde otra perspectiva, ¿no? Es, tú me das y yo te doy. Y los muertos en los campos de batalla pues son una cosa que funciona en ese sistema tétrico, si queremos llamarlo así, pero es la realidad. Lo que sí es cierto es que aquí siempre hablamos en el hecho de que buenos y malos. Yo creo que no se trata de buenos y de malos, se trata de responsable y no responsable, y sin embargo no es eso siquiera, sino de responsable y más responsable. Era una monarquía parlamentaria, hemos dicho, con el rey con las funciones que sabemos. Cerremos los ojos, trasladémoslo ahora mismo. ¿De quién serían las decisiones? Militares, no. Eso está claro. Bueno, decir que, como muy bien ha dicho este señor, la instauración de la restauración, que también es importante saberlo, hasta la restauración en 1874, los militares están inmersos permanentemente en la política mediante golpes de Estado. O'Donnell, Serrano, Pavía. No había ningún partido que quisiera llegar al poder que no tuviera un general al lado. Para evitar eso,
En 1874, con la Restauración, se trata de crear un rey soldado y separar al ejército de las decisiones políticas. Para ello se manda al rey Alfonso XII a la Academia de Sándor y se le enseña que su misión es controlar a las Fuerzas Armadas para que no intervengan en política. Si se dan cuenta, a partir de 1874 nunca más hubo un golpe de Estado, salvo el de Primo de Rivera, que no se puede considerar golpe de Estado porque estuvo más o menos pactado. Entonces no hubo ningún golpe de Estado a partir de 1874. El ejército se dedicaba a lo suyo y el rey se dedicaba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas. Ni siquiera jefe comando, como ocurre ahora. Es un jefe, ¿cómo diríamos?, en alma. Es un jefe en alma, no es un jefe en cuerpo. Eso empieza con su abuelo. Esta idea de nosotros vestidos de militares empieza con el rey Alfonso XII, posteriormente el rey Alfonso XIII, que para que entiendan un poco también porque era tremendamente acusado él, y hay mucho escrito sobre él, el rey era tremendamente militarista. Militarista en el sentido de ir vestido de uniforme a todos los actos del Parlamento, en llamar a sus hombres, los llamaba mis soldados y mis marinos. Era un hombre que tenía un tremendo cariño a las Fuerzas Armadas y se sentía un militar más. Él no iba a las operaciones porque no podía mandarlas, pero le gustaba entrar entre soldados. Ahí vienen los telegramas, y eso que se habla de que felicito a uno o al otro. Esos telegramas aparecen en un Real Decreto que le obligaba al rey a mantener relación directa con sus jefes militares, tanto tropa como mandos, para facilitarles cuando hacían algún acto destacado, como puede ser saltar 2 metros de altura o ganar Roland Garros. No tenía... Se habla mucho de que le animaron, no. El rey mantenía sus cartas personales porque lo ponía un Real Decreto y porque además a él le encantaba. Le encantaba hablar con los militares y estar con los militares, se encontraba cómodo, cosa que no le pasaba con los políticos, porque había una gran falta de preparación. Nos han dicho allí en aquella esquina, uno de los grandes problemas era de responsabilidad, pero he querido transmitir que nuestro sistema de enseñanza lo creó don Manuel José de la Quintana en 1813, y ese era el sistema que imperaba en 1894. Totalmente obsoleto, los gobiernos de estas cosas no entendían, mientras que en Francia y en Inglaterra y en Alemania hay todo de cómo evolucionaba. Es decir, tenemos una clase política francamente mal preparada. Y eso procede de los sistemas de enseñanza y no es muy diferente de lo que podría ocurrir hoy en día. Nos encontraremos dentro de 30 años a lo mejor con una clase política poco preparada para afrontar este tipo de situaciones altamente complejas. Mientras la vida va rodando, ahí que vamos tirando, pero cuando las situaciones fueron como en el cambio de siglo, con la caída y la desaparición del Imperio Americano, con un nuevo sistema de relaciones internacionales, con un Estados Unidos que quiere aparecer en el mundo y que va a haber una guerra prácticamente seguro, como la hubo en el año 14 y como se volvió a repetir, donde los movimientos revolucionarios asesinan y prácticamente en la última decena del siglo anterior se cometen más de 30 atentados contra políticos y monarcas. Fundamentalmente, además, la sede del anarquismo mundial se encuentra en Barcelona y se expande a Madrid. El rey tiene 3 atentados. Los políticos, Cánovas y Sagasta, atentan también contra ellos. El propio Maura la apuñalan. Es decir, en esa tesitura hay que estar muy preparado. Hay que tener mucha fuerza moral y hay que ver claramente los problemas, ¿no? Entonces, creo que ahí fue el gran problema. El temor a la responsabilidad, pero por la falta de preparación. Creo que cuando uno es responsable es cuando está preparado. Sin preparación, eres un total irresponsable. No. Esto es un poco lo que pasó. ¿Quién coge el toro por los cuernos? El único que verdaderamente se dio el paso al frente fue el general Dámaso Berenguer, que asumió en que había que estar en el mundo, que había que tomar esa postura en el mundo y que había que participar en Marruecos. Hizo su plan, fue a la hora de ejecutar donde no pudo jugar Berenguer a lo mejor, pero también hay que entender que Berenguer estaba presionado directamente por el ministro de Estado. Su relación era directamente con el ministro de Estado y con el ministro de la Guerra. Entonces, era un general, pero era un político. El general Silvestre no. El general Silvestre era un militar, no tenía ninguna relación salvo con el alto comisario. De hecho, él nunca estuvo en política. Claro, fue ayudante de su majestad el rey porque era de caballería, pero en los escritos dicen que no tenían una relación muy directa, no eran muy amigos. Era un oficial que sirvió al rey, pero su locura era... Él estuvo sirviendo antes en África, en Cuba, donde sirvió, bueno, una de las razones que me llevó, Berenguer es compañero de mi bisabuelo. Combatieron juntos en Cuba y en sus memorias mi bisabuelo hace mención a él como capitán de caballería, y verdaderamente cuando uno lee las páginas escribe mi bisabuelo, que debe ser muy parecido a mí, un poco más alto, un poco más bajo, con un poco más de pelo, con un poco menos. Verdaderamente son páginas cariñosas donde alaba no solo sus características personales, el don de gente del general Silvestre, la capacidad de liderazgo, la de mando. Es más, me lo había traído porque estamos en la isla. En 1914
Silvestre, bueno, esto es del periodo de aquí de la isla. En 1914, en 1911 se desembarca en Casablanca. Desembarca el general Fernández Silvestre con fuerzas de infantería de marina. Se ocupa Casablanca, Larache y Alcázar-Quibir. Fundamentalmente con fuerzas de infantería marina y algo de artillería, marinería. Unos pocos caballos y el general Silvestre tira para adelante. En la isla, firmado por un infante de marina, escrito en perfecto árabe, la traducción está debajo, escribe el infante de marina: a la excelencia del honorable general señor Manuel Fernández Silvestre, guárdele Dios y líbrele de todo mal. La paz sobre ti y la bendición de Dios sea en ti exalzada. Después de nuestros saludos, hemos de expresarte que nosotros admiramos tu gestión militar y política en las comarcas del Fars, de Tánger, el Sahel, el Jolot, Telij, Karbala, y acaba. En todo ese territorio del Gari y Sar, en el Magreb al-Aqsa, hemos pues de felicitarnos de estar bajo tus órdenes y pedimos a Dios conserve tu vida y tu mando, prolongándolos para bien de nuestra patria. En San Fernando, a martes 4 de agosto del año 1914 del Mesías, equivalente al 11 del día de la luna de Ramadán del año 1332 de la Égira, un infante de marina. Es decir, el general Fernández Silvestre tenía tal capacidad de liderazgo sobre sus compañeros, tal preparación en el mando, tal rapidez de ideas, que recordaba muchas veces lo que era el ser normal. No me quiero extender en esa parte, pero era un tío tremendamente preparado. Y en las memorias de mi bisabuelo, cuando se dirige a él, es lo que me lleva a estudiar la personalidad del general Fernández Silvestre. Porque eran unas palabras de compañero a compañero, alabando los éxitos. Él llegó a tener 32 acciones de combate en Cuba, más de 62 heridas en el cuerpo. Él llegaba al cuerpo a cuerpo como Pedro por su casa, pero también es verdad que casi no tenía bajas. Es decir, era un hombre claro en el planeamiento y decidido en la ejecución. Y eso es lo que hay. Muchas gracias a todos ustedes por las preguntas y gracias también al conferenciante por las respuestas. El próximo acto que tendrá la Academia de San Romualdo será, en este caso, una junta pública y solemne de la Academia para dar posesión de una plaza de académico de número a don Juan Antonio Lobato García. Esa sesión pública y solemne y extraordinaria de toma de posesión tendrá lugar el viernes, excepcionalmente en viernes. Saben ustedes que la Academia normalmente tiene los actos los martes, pero en este caso será el próximo viernes, día 23 a las 7:30 de la tarde, aquí en este mismo lugar. El discurso de ingreso lleva por título Picasso y Matisse juegan en mi jardín.